Bueno, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a nuestro segmento Coaching Expansivo hoy, desde New Jersey, Estados Unidos. Lo dirige y lo presenta Eduardo Villegas. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un gusto saludarte. Bueno, buenos días a todos, amigos. Te saluda Eduardo Villegas de Coaching Expansivo hoy, transmitiendo desde tu emisora Busco en Ti, donde estás ahora no es el final. En Coaching Expansivo hoy procuramos empoderar a los líderes, que sean empresariales y profesionales, para que alcancen todos sus propósitos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, te acompañamos a derribar las barreras mentales, expandiendo así tu manera de ver. Bueno, la semana pasada vimos los primeros 6 principios y vamos a estudiar los siguientes 6, los últimos 6, para un total de 12 del tema que hablábamos. ¿Qué podemos aprender del liderazgo de Jesús? Y te pido, por favor, si no crees en Dios o no estás de acuerdo con... Igual vas a aprender mucho. O sea, el liderazgo de Jesús es realmente impresionante, independientemente de que tú creas en Él como Dios o no. Solamente si tomamos en consideración que la historia de la humanidad se divide en antes y después de su nacimiento, creo que eso nos da suficiente mérito para tomarlo en cuenta y para escuchar de él. Así que te pido que me des la oportunidad de compartírtelo, aún si quieres verlo desde el punto de vista del hombre, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas elementales o más impactantes, mejor dicho, del liderazgo de Jesucristo es que no es es un concepto de liderazgo muy diferente al de hoy. Hoy día pensamos en números de seguidores. Yo creo que si Jesús volviera a la tierra ahorita, quizás tendría, no sé, rompería el récord, de millones de seguidores. Pero eso no significa que todas las personas serían transformadas. El hecho de que alguien te dé like o que se ponga como tu seguidor no significa que te esté siguiendo. En el caso de Jesús, vemos que fue un liderazgo completamente transformacional. Él no logró que la gente hiciera cosas. La gente fue transformada y aun cuando él partió, la gente siguió haciendo, de hecho, duplicándose, replicándose. Él logró replicarse en los demás. Entonces, creo que eso es importante. No es lo mismo que tu empresa, tú logres que tu equipo, cuando tú estás presente, hagan ciertas cosas, a que ellos se enganchen en la visión y hagan lo que tú harías, o mejor, y lo vamos a hablar en un momento, de lo que tú lo harías en todo tiempo. La semana pasada vimos los primeros 6 elementos, vimos la sujeción a la misión y a la visión, y decíamos que todos debemos tratar de seguir una misión mayor que nosotros. Cuando la misión es más pequeña que nosotros nos convertimos en la visión, y cuando todo se trata de nosotros, no logramos tanto éxito como cuando se trata de la visión. Entonces, sujeción a la misión y a la visión. Servicio, ayuda a otros a lograr la visión. Resiliencia, el punto 3 de la semana pasada, y decíamos, ¿se acuerdan? La capacidad de un material de ser sometido a presión o a calor y luego recuperar su forma original, o sea, no permitas que las circunstancias cambien tu esencia. La comunicación efectiva, veíamos que Jesús hablaba en parábolas muy simples que entendía el rico y el pobre, el ignorante y el culto, y la entendían hace 2000 años, y hoy en día podemos entenderla casi con la misma actitud que aquellas personas hace 2000 años. Entonces, comunicación no es lo que dices, sino lo que otros escuchan. Y quinto del punto era coherencia. Ser genuino es uno de los puntos más importantes, quiero repetirlo, ser coherente. La incoherencia se detecta rapidito. Los hijos ven las incoherencias en los padres. Haz esto, cuando tú dices que hagan algo y no lo haces tú, es incoherencia. Entonces, sé genuino. De lo que tú te presentes en tu liderazgo, no pretendas nada. Sé tú mismo. Mejórate, profesionalízate, pero sé genuino, sé tú mismo. Y el último punto de la semana pasada, muy relacionado, era la integridad. Y nos referimos a hacer lo correcto siempre, ¿verdad? Ser íntegro es ser el mismo en todas circunstancias, el mismo corazón, el mismo ser humano. No una persona los domingos en la iglesia, diferente a la persona que trata en la oficina, diferente a la fiesta de cumpleaños de tus hijos o en la fiesta de fin de año de la empresa, sino eres el mismo. Ahora entramos en los 6 próximos, el número 7 al 12, y te presento uno que es extremadamente relevante: veracidad. De acuerdo a la Real Academia Española, veracidad veraz es aquel que dice, usa o profesa siempre la verdad. Todos tenemos sesgos o bias, como se dice en inglés, todos tenemos parcializaciones, ¿verdad? Todos somos subjetivos, todos estamos inclinados hacia nosotros mismos, hacia lo que nos conviene, hacia lo que nos gusta, hacia lo que nos parece que es correcto.
Y la veracidad es la capacidad de ser el mismo, pero hablando, observando, comentando de una manera objetiva, de una manera basada en hechos, no basada en percepciones, no basada en mis modelos mentales, de los cuales hemos hablado. A mí me llama mucho la atención, y es un ejemplo, creo que sirve bastante para aclarar este punto. En un juego de fútbol, es un campeonato mundial de fútbol, imaginémonos que hay 20.000 personas en el estadio, digamos que hay 10.000 de este lado que apoyan al equipo A, no voy a hablar de fútbol ni de equipo para no ofender a nadie, y el equipo, aquí están, el equipo B, ¿verdad? Aquí están los 10.000 fanáticos del equipo B, aquí están los 10.000 fanáticos del equipo A. Viene aquí en el centro una jugada cerrada y todos estos 10.000 personas son 20.000 ojos. Ven que lo que ocurrió era a favor de su equipo y los otros 20.000 ojos ven, no, es al revés, a favor de su equipo. Es gracioso y pasa por razones obvias, por la pasión que tenemos, pero es obvio que la mitad al menos están equivocados. De hecho, casi todos están equivocados porque siempre van a decir lo que le conviene a su equipo, aunque ni siquiera lo hayan visto. Y si el equipo contrario hace una trampa, ¿verdad? Nos enojamos profundamente. Si es el equipo nuestro que hace una trampa y el árbitro no lo detecta, wow, es que somos súper pilas, ¿no? O sea, todos estamos completamente parcializados y está bien en el fútbol, pero no está bien en tu oficina, no está bien con tus empleados, con tu equipo, incluso con tus jefes, ¿verdad? Entonces, yo te sugeriría, tienes que ser objetivo y ponderado en tus evaluaciones. Calibra tus palabras, tanto los elogios como las críticas. Calibra tus palabras. Las palabras del líder son muy poderosas. Si tú eres el jefe, si tú eres el que lleva un equipo adelante, si tú eres el pastor de una congregación o de un grupo de jóvenes, si tú eres el coach de un equipo deportivo, lo que tú dices tiene más impacto. Tienes que pensar siempre que es exponencial el impacto de tus palabras, para bien y para mal. Yo recuerdo hace años una persona de mi equipo, a quien aprecié mucho, en una oportunidad sencillamente dio unas palabras de aliento por sus estudios, ¿verdad? Había parado sus estudios y yo le dije salió el coach natural en mí a darle aliento y como a los 6 meses me llega súper contento a decirme que se graduó. Yo la felicito, pero luego me muestra su tesis de grado y en la primera, segunda página aparece un agradecimiento a mi persona. Y yo le digo, ¿por qué tú me estás agradeciendo a mí? ¿Qué pinto yo en esto? Y me dice, porque si no fuera sido por las palabras que usted me dio, que fueron 3 minutos hablando, yo no hubiera terminado mi tesis. Entonces, quería darle las gracias. Yo parecí como un colaborador, pero mi única colaboración fue hablarle. Yo no le ayudé con esa tesis, yo no sabía que la estaba ni siquiera haciendo. Jesús era 100% veraz. Claro, Jesús era también Dios, podemos decir, conocía el corazón de la gente. Pero sí, no podemos igualar lo que Jesús hizo, pero podemos aspirar a ser veraces. Una de las maneras de ser veraces es llamar las cosas por su nombre. No exageres lo bueno ni lo malo, ni tampoco lo minimices, ¿verdad? No exageres ni minimices lo bueno, ni exageres ni minimices lo malo. Sé calibrado. Muchas veces lo mejor es el equilibrio, el balance. Si algo no salió bien, plantéalo de manera positiva, pero si salió mal, tienes que decir que salió mal. Y hay que ir a ver qué salió mal. A veces hay quien es responsable de algo y tenemos que confrontarlo. Eso es parte también de ser veraz, decir, no, espérate, no fue como ocurrió. O tu jefe contigo también te dice algo que tú sabes que no es correcto, no es verdad, tú, sin alterarte, porque nuestros modelos mentales, y eso siempre hablamos en coaching, nos pueden distorsionar, nos pueden hacer creer que nos están ofendiendo, ¿no? Pero cuando tú eres veraz y tienes tus modelos mentales más proactivos, más en favor de tu crecimiento, entonces tú puedes escuchar atentamente y puedes decir, no, espérate, y tienes comentarios veraces. Cuando hacemos la evaluación de una persona, de evaluación de desempeño, los comentarios deben ser veraces, deben ser objetivos, no deben ser emocionales. Todos tenemos también otro sesgo, es que nos gusta la gente que se parece a nosotros, ¿verdad? Nos encanta la gente que se parece a nosotros y a veces podemos evaluarlo de una manera diferente. Entonces hay que ser veraces, hay que ser objetivos. Igual, asume tu responsabilidad, eso es parte de la veracidad. No estés culpando, lo hemos hablado en otras partes cuando hablamos de cómo delegar poderosamente. Asume tu responsabilidad. No le digas, no culpes a nadie de tu equipo, porque esa es parte de tu veracidad hacia tus superiores. No trates de cambiar la realidad, quitar la veracidad que es
tu responsabilidad, de lo que tú eres responsable y de salirte un poco y echárselo al que está debajo de ti. Jesús era completamente veraz cuando llegan a Getsemaní y lo vienen a apresar. Él les dice a la gente, ya les dije que yo soy, dejen irse a estos. Quería decir, yo soy el responsable, terminen a poner a mí, que ellos se vayan tranquilos, y confrontó su situación. Y por último, en este tema de la veracidad, yo diría, cumple tus compromisos. No digas que vas a entregar algo que no puedes entregar. No digas, llego a las 8 si no vas a estar a las 8. Qué rico es un mundo donde la persona que te ofrece te dice, te lo entrego el miércoles a las 3 de la tarde, te lo entrega el miércoles, un minuto antes de las 3 y con excelencia. No he hecho la prisa porque solo para entregarlo a las 3, no, sino que te digo a las 3 porque podía hacerlo con calidad hasta ese momento. Entonces, eso es parte del liderazgo. Entonces, así que yo te sugeriría como elementos de esta parte de la veracidad, piensa antes de hablar, evita los calificativos y toda subjetividad, ¿ok? Habla según los hechos, no según las personas. Cuando reclamas un problema, no emitas opiniones, comentarios sobre la persona. Habla de lo que está pasando. Me metí con este vaso de agua. Mira, este vaso de agua yo lo necesitaba lleno y lo trajiste por acá. Entonces, me gustaría ver la próxima vez que este vaso esté lleno. No es que tú no eres obediente, tú no escuchas lo que te estoy diciendo. No, sencillamente te enfocas en el punto, ¿verdad? Eso te va a ayudar bastante a ser veraz y la veracidad te va a dar coherencia, te va a ganar el respeto de la gente. A todos nos gusta y en todo equipo se necesita una persona ponderada, la persona que trae balance, la persona que cuando todos corren para decir seguir al jefe, alguien se atreve a decir con una mano disidente, un poco sabia, con astucia, por si acaso quisiera comentar esto, y viceversa. Y eso está profundamente relacionado con el siguiente punto de Jesucristo, retar al status quo, retar al sistema, retar a las costumbres, retar lo que está mal, o lo que estamos, o con aquello con lo que tú te consideras en desacuerdo. No estoy llamando aquí a rebelión, a ser, ¿verdad?, críticos y no. Pero hay cosas que pueden estar mejor, hay cosas que no son apropiadas y tú debes tener el coraje de levantar tu mano y decir, yo creo que sería mejor que lo hiciéramos así, aunque sea el jefe quien lo está proponiendo. Si tú escuchas que lo que se propone es un poco ilegal, es un poco falso, o tú tienes una manera mejor de hacerlo, pues levanta tu mano y rétalo. Cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén, el templo es un lugar hecho para adorar a Dios, ¿verdad? Un lugar, se supone que es un lugar sagrado. Y él llega y se consigue que tienen animales metidos hasta el patio y tienen allí en la parte de afuera, ¿verdad? Una cantidad de mercaderes, porque es la Pascua, todo el mundo haciendo negocios. Y Jesús toma el tiempo, se enoja, pero no es que cuando sacó a los mercaderes del templo no fue que lo hizo de golpe. Él fue, se buscó un atado, buscó 3 sogas, las unió, no le pegó a nadie que yo sepa, pero fue y tumbó todo y derribó todo porque él no soportaba que lo que estaba mal si permaneciera. O sea, para él era demasiado sagrado el templo como para que la gente viniera a menospreciarlo o a despreciarlo usándolo como un lugar de puros negocios. Esto es un caso extremo y un caso netamente espiritual, pero podemos llevarlo a nuestro día a día, ¿verdad? Ser como Jesús, en el sentido que si algo está mal, tú tienes que llamarlo. Y tiene que ver con la veracidad que hablamos hace un momento y con la integridad y la coherencia que dijimos anteriormente, ¿verdad? Hay cosas que no se deben permitir. Si tú eres una dama y tu jefe, no importa quién sea, está haciendo chistes de segunda intención, está haciendo cosas inapropiadas, tú deberías decirle, disculpa, me siento que esto me ofende, creo que no es el lugar apropiado, me parece que te voy a pedir que por favor cambiemos el lenguaje y nos enfoquemos en esto. Igual si eres un hombre y es una mujer, o eres un hombre y es otro hombre, no importa el sexo. El punto es, si alguien está abusando de su autoridad y te está maltratando, tú tienes que tener el coraje también de decirle, mira, no me parece apropiado esto. Las cosas, recuerden, si las cosas tienen un nombre, hay que llamar a las cosas por su nombre. Vivimos en una etapa, en una época del mundo donde todo quiere ser tolerable y bajo esa bandera de tolerancia se supone que todo está permitido y realmente no funciona así la sociedad. Una sociedad que quiera ser exitosa tiene cosas que están prohibidas y en las empresas, y en tu empresa, en tu grupo, en tu compañía, ya sea que seas empleado, seas el dueño, en tu ministerio, en tu equipo, ocurre lo mismo. Hay cosas que no se deben hacer, no debes permitirlas. Y tienes que tener el coraje de decirlo. Jesucristo también confrontó severamente a los líderes religiosos de su época, ¿verdad? Entonces, actúa según tus convicciones.
y confronta lo que está mal. De nuevo, no te estoy promoviendo la agresión y ¿verdad?, de movimientos revolucionarios, ¿no? Yo no estoy hablando de eso, mucho menos que vayas a chismear con otros. De hecho, cuando tú retas de una manera apropiada, pero valientemente al status quo, a las autoridades, tú estás automáticamente silenciando el chisme. Cuando te quedas callado y tienes la cosa que te pareció mal, entonces vas y se lo cuentas a otro, y empiezan los rumores, y empieza la crítica y el malestar que no le sirve a nadie. Entonces tú también como líder, te invito, como dueño de tu empresa, como jefe, como director, como líder, te invito a que también generes el ambiente para que las personas se sientan seguras de retarte a ti, de retar el estatus que tú estás proponiendo. De repente tu idea es excelente, pero alguno tiene una idea mejor. Está abierto también a eso. ¿Ok? Entonces, el octavo punto es reta el status quo. Ahora, si uno ve la primera parte, ¿verdad?, que hablábamos de ser veraz, coherente, retar el status quo, uno puede pensar que aquí vamos con fuerza, es que hay que confrontar, es verdad, hay que confrontar, ¿verdad? Hay que lo que está mal. Pero Jesús compensaba eso con otro aspecto que es menos conocido en las empresas, y es ser vulnerable. El punto número 9 que te quiero hablar es ser vulnerable. Nosotros hacemos mucho énfasis en todas las películas sobre Jesucristo del sufrimiento físico que llevó Jesús. ¿Verdad? Estaba en la cruz, los latigazos, la corona de espinas, los clavos, etcétera, y todo el maltrato espantoso que se le hizo. Pero Jesús también sufrió mucho psicológicamente. Fue traicionado por todos, fue traicionado por Judas. Pedro lo dejó. Después se fueron, antes de que Pedro, todo el mundo menciona a Pedro que lo dejó, pero ya se habían ido todos los discípulos y todos sus seguidores. Te cambian por un criminal, ¿verdad? La autoridad que Pilato te entrega y se lava las manos. En fin, fue una guerra psicológica muy grande. Y él sabía que iba a eso, y eso es parte del amor. Eso es parte del amar, parte de dirigir. O sea, estoy hablando, si tú tienes un equipo y tú amas tu visión, tú terminas amando o al menos apreciando tu equipo. No estoy hablando que lo ames románticamente, pero tú aprecias a tu equipo, y parte de eso, de tu liderazgo y del liderazgo de Jesús, que sea transformacional, es que también tú eres vulnerable. Esto es una cosa que en la mayoría de las empresas todavía sigue siendo un cliché. No podemos ver un CEO que se le entrecorte la voz porque está emocional. Parece que eso no siente. Para algunos es un sinónimo de debilidad, pero yo creo que es lo contrario. Creo que es un sinónimo de fortaleza. Creo que todos tenemos el derecho más sagrado de todo, que somos humanos. Y creo que cuando no somos vulnerables es un poco de vivir esa continua actuación que algunos tienen, como decía antes. Por eso es tan importante ser genuino. Un poco actuar en la oficina, o como es tu empresa, o como tú eres el jefe, tienes que tener una especie de paradigma de cómo tienes que comportarte, cómo tienes que tratarte, qué está permitido y qué no está permitido. Realmente ser vulnerable requiere valor, requiere poder ver hacia adentro. Para poder recibir una crítica constructiva hay que atreverse a ser vulnerable. Si tú no eres vulnerable, tú eres muy duro, te rompes fácilmente, ¿verdad? Yo tenía quizás no es el mismo caso de liderazgo, pero una compañera mía muy querida, que era la jefa de recursos humanos, en una oportunidad adoptó un niño precioso. Y cuando adoptó a este bebé, ella se enteró, mientras que lo adoptó, se enteró que hay una ley que la mamá que da al hijo, de quien ella lo adoptó, a quien ella no conocía por la ley, puede arrepentirse hasta los 3 años, creo que era algo así. No me acuerdo la edad exactamente, era uno de los estados del sur de Estados Unidos, no recuerdo exactamente, creo que eran 3 años. Entonces, ella viene a hablar conmigo y me dice: uy, Eduardo, ¿qué hago, no? O sea, yo amo a este niño, pero si me entrego a él, lo cuido. Y luego dentro de 3 años, un día antes de su cumpleaños número 3, la mamá dice que se lo devuelva, que yo me muero. ¿Qué hago? Y le digo: ámalo. Sé vulnerable, ámalo. Ese es el precio del amor. ¿Qué vas a hacer? No lo vas a amar por 3 años. Por si acaso lo empiezo a amar cuando tenga 3 años y un día lo vas a empezar a amar. No puedes hacer eso. El amor, el entregarte, el tener un verdadero liderazgo, el ser parte de algo mayor que tú, el seguir una visión, tienes eventualmente mucho dolor. Y eso es parte de amar, ser vulnerable. O sea, es dejar la puerta abierta al sufrimiento. Muchos tratando de no sufrir, o de pretender que no sufrimos, o de pretender una falsa fortaleza, no nos permitimos ser vulnerables. Pero Jesús se lo permitió. Jesús, para los que somos creyentes, el Dios del universo lo permitió. Él entregó su vida sabiendo que muchos lo rechazarían. Aún hoy en día mucha gente lo rechaza. Yo creo que hasta la posición de la cruz, ¿verdad? Cuando se
de los brazos abiertos en una posición de vulnerabilidad, una posición de debilidad, no de debilidad, perdón, de vulnerabilidad, y más bien quizás de mucha fortaleza, porque se requiere coraje para ser vulnerable. Entonces, atrévete a ser vulnerable, arriésgate a ser humano. Otro punto bien particular y también que no sé, para nada se promueve hoy en las empresas. Se promueve mucho la inclusión, pero no lo relacional. Jesús era relacional. A Jesús le gustaba pasar tiempo con su gente. A mí me impacta mucho que en una de las veces que Jesús, después de ser crucificado, todos saben, porque de nuevo esto es un tema espiritual, que al tercer día resucitó y se le presentó a muchas personas. Y una de esas presentaciones la hizo en la playa a 7 de sus discípulos. Pero yo esperaría, ¿verdad? Si tú has vencido y has logrado todos tus sueños, imagínate que tú has logrado todos tus sueños, tu propósito. Jesús dijo, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Y en la cruz dijo, consumado es. Hice todo lo que tenía que hacer. Y luego resucito. Yo esperaría que apareciera en una nube flotando lleno de poder. No. Jesús aparece caminando por la playa. No lo reconoce, no sé cómo cambió su rostro. Trae pescado y los invita básicamente a un desayuno a sus compañeros en la playa. A Jesús le gustaba pasar tiempo con la gente, compartir con la gente. A mí me gusta mucho, cuando estuve trabajando empresarialmente, cuando fui empleado, me gustaba mucho ir por las oficinas a saludar a la gente, darle la mano, a conocerlas. Me sabía los nombres generalmente de quién está en esto, quién está en lo otro, quién está pasando por una dificultad, quién tiene a su papi enfermo. Y tú puedes pensar que eso te da una parte arriesgada que nos enseñan hoy, ¿verdad? Porque no, tú sabes, estás mezclando dos cosas. No, la verdad es que somos humanos y los seres humanos somos relacionales. No te estoy diciendo que tengas que ser extrovertido. A lo mejor tú eres como yo, introvertido y necesito tiempo solo. Si yo paso todo el día rodeado de gente, me agoto. Pero eso no significa que no puedas tener relaciones con la persona. De acuerdo al liderazgo transformacional que hizo Jesucristo, él se relacionaba con toda su gente, muy cercanamente, muy íntimamente incluso, y eso no afectó para nada su visión. Yo recuerdo cuando llegué a los Estados Unidos, yo no sabía que dentro de mi visa de trabajo, como está toda mi familia, la mía y la de toda mi familia, me excluía a mi hijo Gabriel porque ya había pasado 18 años. Eso no pasó por mi mente. Yo pensaba que mi familia es mi familia, aunque mis hijos tengan 30 años, pues bien, así lo vemos nosotros. Pero acá no, acá si tú tienes 18 años, tú eres independiente y ese es un proceso aparte. Entonces, básicamente, las compañías y las autoridades asumen que si yo vengo a Estados Unidos y tengo hijos mayores de 18 años, ellos no vienen conmigo. Entonces, cuando me enteré de eso, pues, empecé a hablar con mi jefe, etc. Y un buen día, llego a la oficina y veo que el CEO de la empresa, de la unidad de negocios, que manejaba en ese tiempo una responsabilidad como de 10.000 millones de dólares, 10 billones de dólares. Perdón. Esta persona está jugueteando con el hijo de mi jefe, con una niña, pero pequeña, jugando. Bueno, qué humilde esta persona, ¿verdad? Pero cuando entra a mi oficina, viene hacia donde mí y me dice, Eduardo, y se me presenta. Y yo, ¿cómo está? Fulano, Mr. Tal. Le doy la mano. Y me dice, ¿tienes un minuto? Y dice, no, estoy muy ocupado ahorita. No. Yo agarro y digo, sí, por supuesto, pase y cierro mi oficina. Y me dice, oye, mira, respecto a la visa de tu hijo, habla con esta persona de recursos humanos para que hagan lo posible. Vamos a ayudarte en todo lo posible para que traigas a tu hijo. Fueron 2 minutos de conversación. Eso fue a principios del año 2009. Enero del 2009, estamos en septiembre del 2020. Y lo recuerdo muy, muy claramente. Perdón, un segundo. Perdona. Entonces, realmente fue algo relacional que de su parte, involucrarse en mi vida personal, me impactó profundamente. Y a Jesús le gustaba relacionarse con las personas. Entonces, y además era inclusivo. Él fue a hablar con la mujer samaritana. Fue que los samaritanos y los judíos no se hablaban, mucho menos a una mujer. Y Jesús fue a hablarle directamente. De hecho, su primera respuesta fue, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Entonces tú también puedes ser no solamente relacional, sino inclusivo.
En las empresas hablamos mucho de ser inclusivos, pero cuando uno va a los eventos, uno ve que las personas están en dos grupos. En los grupos que se sienten cómodos porque quizás hablan su mismo idioma, ves muchos asiáticos con sus asiáticos, ves a los latinos con los latinos porque están todos los compañeros, y ves otros cazando solamente sentarse con el que le interesa, porque habla con una persona que de repente lo va a promover en una posición. Las dos cosas están bien, no hay nada de malo con eso, es astucia y es comodidad y es amistad. Pero atrévete también. Yo te invito a que en tu empresa te acerques a las personas que son completamente diferentes a ti. Porque solamente aquel que es completamente diferente a ti te va a enseñar algo completamente diferente a lo que sabes hasta ahora. Amplía. Por eso hablamos de coaching expansivo. Expande tus contactos. Expande tu visión. Está atento a las personas que son muy diferentes a ti. Aprende de ellos. Y por último, hay un elemento que es el número 12, que creo que es el aceite, y lo mencioné la semana pasada, que permite que todos los demás ocurran. Es esencial. Y si no lo tienes, se te va a dificultar que realmente sea genuino y que lo hagas de corazón los otros 11, o casi todos los otros 11. Y es ser humilde. La arrogancia, la jactancia, el narcisismo dificulta todo lo que te dije antes, dificulta que seas coherente porque tú quieres todo a tu manera, dificulta que delegues porque tú crees que tú haces todo mejor que los demás. Entonces, es un elemento que tienes que desarrollar. Judas, cuando Judas vio a Jesucristo, cuando Jesucristo fueron a atraparlo, a capturarlo, tuvieron que ir con Judas para que Judas lo reconociera. Eso significa que Jesús en el grupo básicamente pasaba desapercibido. La visión de Jesús era mucho más grande que él. Esa es la clave. Ahora, por otro lado, no estamos hablando de una humildad de pobrecito yo no valgo nada, yo soy humilde. Eso no tiene nada que ver con la humildad. Jesús era humilde en su corazón, era el rey del universo para los que creemos en él, o al menos era un hombre súper sabio, un tremendo líder para los que no creen en él, pero era humilde. No dejaba que su ego, que sus modelos mentales de arrogancia, su cultura, su historia, su raza, sus ingresos, los poderes con los que hacía milagros y sanidades, le estuvieran los humos. Al contrario, se mantiene siempre ecuánime, veraz. ¿Verdad? Eso se puede hacer solamente con humildad. Sin embargo, no sufría de falsa humildad. La vez que le lava los pies a sus discípulos, le dice: ven lo que yo he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor, y está bien, porque lo soy. O sea, él sabía que era Dios. Por eso podía hacer algo que, por cierto, me acabo de dar cuenta, me lo salté, es un punto que me falta, y es delegar poderosamente. Perdóneme que me lo pasé, ¿verdad? Era el punto número 9, pero igual son todos, independientemente del orden, y es la delegación. Jesús desarrollaba su equipo y se replicaba en él, porque la humildad te lo permite. Jesús decía a sus discípulos: las cosas que yo hago y aún mayores, vosotros haréis. Pocos líderes le dicen eso a su equipo. Tú tienes que promover a tu equipo para que te supere a ti, no para que ojalá y te alcance a ti. Tú no puedes ser el techo de tu equipo, tú tienes que promoverlos a ir más arriba. Cuando ellos van más arriba y son parte de tu equipo, tú subes con ellos, es como una espuma, ¿verdad? Sube la leche y sube la espuma arriba. Así eres tú subes con tu equipo. Y después que tú te pongas a otra posición o ellos se muevan a otro lugar, algunos de ellos, que sigan creciendo. Jesús decía eso: las cosas que yo hago y aún mayores. Tú tienes que replicarte en tu equipo. Tus dones, tus habilidades no son para guardártelas, no son para ser como que dicen, el más astuto de la sala de reuniones. No, al contrario. Estás allí para promoverlo. Como decía en la oportunidad, cuando hablamos de delegación, estamos hablando de los directores de orquesta, es el ejemplo más común que siempre damos, ¿verdad? Se supone que cada instrumentista es mucho mejor que tú. Tu trabajo es componerlos juntos, pero cada uno de ellos conoce su instrumento y es mejor músico en ese instrumento probablemente que tú en ese instrumento. La Biblia dice que en Antioquia, una ciudad no de Colombia, sino ciudad de Israel en aquel tiempo, fue donde por primera vez se le llamó a los cristianos, le decían la gente del camino, le decían hasta ese tiempo, pero ahí empezaron a llamarles cristianos, y cristiano significa como Cristo, no significa religioso, no significa evangélico, ni católico, ni nada. Cristiano significa como Cristo. Ellos decían: vimos a Jesús, estos hacen lo que hace Jesús. Aquel hablaba con claridad, estos hablan y enseñan. Aquel hacía sanidades, estos hacen sanidades. Aquel hacía esto.
ven el ejemplo, es que él era humilde, estos son humildes, ¿verdad? Aquí tenía, predicaba con autoridad, estos predican con autoridad. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Delega poderosamente. Yo te invito a que vuelvas a escuchar el programa, o si lo escuchas, si no lo has oído, se llama Delegando Poderosamente, lo vimos hace como unas 3 semanas atrás. Es súper importante porque tú tienes que replicarte en tu equipo. Tienes que saber cuándo confrontarlos, pero tienes que saber cómo enseñarlos. Jesús modelaba delante de ellos cómo sería su vida. Además, Jesús sabía cuándo corregir públicamente, cuándo corregir en un pequeño grupo y cuándo corregirte personalmente. En una oportunidad iba caminando y sus discípulos venían discutiendo quién sería el mayor de ellos cuando fueran al reino de los cielos, quién va a estar a la diestra y a la izquierda de Jesucristo. Y él los oyó y siguió caminando. Y cuando llegaron al lugar, los confrontó a todos. No todos estaban hablando, pero ¿de qué venían discutiendo ustedes? Y él los confronta y les da una enseñanza. Pero en cambio a Pedro, que lo negó 3 veces, cuando resucita, justo en ese momento que les conté, que resucitó en la playa con el desayuno, se lo lleva aparte. Y le dice, te necesito. Y lo hace que le diga que lo ama 3 veces, para compensar las 3 veces que lo había negado. Se estaba restaurando, estaba reactivando una persona de su equipo. Él no lo despide y dijo, no, fuiste digno de mí. No, no, no. Él restaura. Una persona de tu equipo puede haber cometido una falla, tienes que saber corregirlo y reintegrar el equipo para que venga con más poder ahora, con más influencia ahora que la que tenía antes. Esa es la capacidad que tenía Jesús. Y eso se replicaba. Al final del Evangelio, creo que es Mateo, dice, id, cuando llega a Jesús parte, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice esto, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, lo que aprendiste de mí, replícalo. Y por eso decía que es tan importante, para terminar, estos 2 elementos. 1, la humildad, para poder confiar tanto en tu equipo para verlos crecer sin que eso te duela. Mira, la envidia que es algo horrible, ¿verdad? La envidia es alegrarnos cuando a alguien le va mal o entristecernos cuando a alguien le va bien. Es un sentimiento feo. Es mejor deshacernos de toda envidia, deshacernos de toda codicia, deshacernos de toda arrogancia, ser humildes y querer ver a los demás florecer también. Tú tienes tu tiempo, tú vas a llegar a lo tuyo. Dios te dio tus talentos, tus dones. Ayuda a tu equipo, no les pongas techo, no los limites, no tengas miedo de que te van a opacar, de que te van a quitar tu lugar. Tu trabajo es levantarlos, replicarte en ellos, y por eso es tan importante lo que te dije antes, que ellos sigan la visión. Si tú sigues la visión, lo que importa es la visión y todos van a ir hacia allá. Y el último punto que te decía, 2 puntos, humildad y transformacional. Quiero repetir eso que dije al principio. Jesús no hizo que la gente hiciera cosas. Algunos creen que el liderazgo es lograr que lleguemos a las ventas de este mes. Eso está bien. Pero no solamente es lograrlo que lo hagan por la pena, sino es transformar. ¿Qué diferente sería, verdad? Si en vez de hacer que tú presiones a tu equipo tanto para que logren los objetivos, ellos fueran transformados. Entonces, hoy en día dicen, bueno, si el dueño de la empresa es el que conoce bien el producto, él los obliga a los demás a estudiarlo. Pero qué rico sería si se transformaran y el dueño de la empresa diga, wow, alguien pudiera verlo como Cristo, como dijimos, para alguien diga, bueno, este es el dueño y él trata muy bien a los clientes. Y están todos ellos, también trata muy bien a los clientes. O aquí está el dueño, o está el gerente, o el CEO, o el líder, y él se conoce a pie de detalle nuestros productos. Ellos también conocen los productos. O él está apasionado por su trabajo. Ellos también están apasionados por su trabajo. Oye, él se ríe de sí mismo y disfruta la vida y la pasa bien, aun cuando esté súper ocupado. Ellos también lo hacen. ¿Sí? ¿Qué diferencia cuando todo fluye en esa misma dirección? Entonces te invito a, solo como cierre, lo más esencial, aparte de la delegación, que te invito nuevamente a ver ese programa, es humildad y acuérdate que buscas la transformación, replícate en tu gente. Esos 2 son las 2 piernas de todo el resto del cuerpo que hablamos, que son esos otros 12 principios. Eso es lo que tenía para hoy. Te recuerdo que estamos a la orden en Coaching Expansivo. Tú me puedes escribir, hacerme preguntas, si quieres consultas conmigo, si quieres empezar algunas sesiones de coaching. Me puedes escribir al coachingexpansivohoy@gmail.com. Muchas gracias y espero que nos veamos la próxima semana.